Pues es un gusto para la revista Problemas del Desarrollo estar en una plática que estrategias de desarrollo en América Latina, reconfiguración o profundización del cambio. Ustedes saben, y bueno, a todos nuestros, a los que nos ven en las redes sociales, pues la revista se llama Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, y uno de sus objetivos no solamente es que ustedes se acerquen a la revista, sino también tomar temas coyunturales sobre América Latina y también sobre otras regiones de nuestro planeta. Pero creo que hay cosas muy importantes que están sucediendo en América Latina, y esta mesa que hemos organizado ahorita con Pepe Denis, que me acompaña, aquí está conmigo, que él es de la Universidad Complutense, pero ahora está en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Está el doctor Wesley Marshall, que también es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, el campus Iztapalapa. Mónica Meireles, recién se ha incorporado aquí como investigadora al Instituto de Investigaciones Económicas, y tenemos el gran gusto a dos invitados que están desde Argentina conectados con nosotros, porque me parece que es muy importante la visión tanto de Julio Gambina, que ya lleva años trabajando los temas financieros, pero también de política, en relación a lo que pasa en el Cono Sur. Y tenemos una investigadora aquí también del Instituto de Investigaciones Económicas que está haciendo su sabático en Buenos Aires, y que, bueno, es muy importante la visión de una economista, de una académica de nuestra institución con una posición crítica de cómo está viendo lo que está pasando, lo que se estaría cocinando o se está cocinando ya para los próximos años en América Latina. Por eso nos da mucho gusto que Josefina nos acompañe. Entonces, la idea central, ¿verdad?, de esta plática es, bueno, qué es lo que está pasando y un poco hacer una reflexión de qué fue lo que pasó en esta década con gobiernos de izquierda, ¿verdad?, si así los queremos llamar, gobiernos que destinaron muchísimo al gasto social y cumplieron un objetivo que fue la permeabilidad de las clases sociales, y que incluso clases sociales que estaban totalmente rezagadas, pues lograron mejores ingresos. Un proyecto que se fincó principalmente en los commodities, en nuestros productos de exportación, que tuvieron un ciclo largo, relativamente largo, de altos precios, y que ahora, bueno, se vienen los precios de los commodities en los mercados financieros vienen para abajo. Esto afecta inmediatamente a los gobiernos porque disminuyen las retenciones precisamente para el gasto público. Y otra cosa que me parece que es importante es que América Latina ya no la podemos estudiar sin la presencia de China. Y China tiene problemas, está teniendo problemas ya muy fuertes en los mercados financieros desde agosto del año pasado, y esto automáticamente pues tendrá un impacto en países que abrieron sus fronteras al mercado chino, ¿verdad? Sobre todo no solamente con exportaciones, sino a grandes inversiones, principalmente en América del Sur. Entonces, pues yo voy a dejar la mesa aquí para los ponentes y vamos a empezar con Pepe. Quiero mencionarles que también esta es una plática totalmente coloquial, con una visión académica, con una visión crítica, pero yo diría que los invito a tomarse un café con nosotros. Es una plática de café, pero que me parece que es muy importante también tratar desde ese punto de vista los aspectos que suceden en América Latina. Entonces, pues Pepe, ¿tú cómo ves el panorama de América Latina? Aquí está. Bueno, primero buenos días, buenas tardes a los presentes, sea a través de Skype, sea en vivo y en directo, como los que están en esta sala del instituto. Tengo unos 10 minutitos, más o menos, cosa dramática, para responder a la pregunta que nos hace Alicia. De cualquier manera, digamos 3 o 4 pinceladas o brochazos, porque van a ser más gruesas que las pinceladas. Empezando por la pregunta que nos hace Alicia. ¿Cuáles fueron los aciertos y los errores de los gobiernos de izquierda
y pone entre comillas la palabra izquierda para dejarnos libres para entender lo que cada uno quiera entender con ese calificativo. Y luego hay como una especie de subtítulo, que es Modelo de Desarrollo Económico del periodo 2000-2015, cuando comandado por estos gobiernos. Yo empezaría por decir cositas tan concretas como estas. Uno, para hablar de América Latina, sea en lo económico, en lo político, en lo social, hay que tipologizar. Hay grandes tendencias, hay grandes leyes, hay grandes características, hay grandes rasgos compartidos, pero luego hay una serie de particularidades que su conocimiento nos va a permitir hablar con más autoridad, con más conocimiento de causa de las generalidades. Punto uno. Punto dos, esa tipologización nos obliga ¿a qué? A contextualizar las distintas experiencias de estos modelos, por ahora también entre comillas, de desarrollo de estos últimos años. ¿Por qué? Porque el contexto histórico, esto es, desde su base económica, a su estructura social, a su experiencia política de Venezuela, no es la de Argentina, por ejemplo. La de Bolivia no es la de Ecuador, aunque sean dos países andinos y limítrofes, etcétera, etcétera, etcétera. Punto que me parece importante también introducir. Tres, si hablamos de modelo de desarrollo, yo diría, en algunos casos podríamos hablar de modelo, pero en otros casos no hubo ni hay tales modelos de desarrollo. Hay en tal caso políticas, hay en tal caso acciones, estrategias, hay inclusive gobiernos que han actuado por reacción, digamos, dando respuestas de política económica o social o del tipo que sea, en función de la propia dinámica de los hechos, sin una preconfiguración de un proyecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos gobiernos no vienen de partidos, digamos, tradicionales. En esa medida se configuraron más a partir de movimientos sociales que por su liderazgo estas organizaciones políticas, algunas de ellas surgen desde el gobierno, o sea, a posteriori, aunque hayan ganado elecciones, pero simplemente con denominaciones electorales para la oportunidad. Cuarto, quinto lugar. ¿Qué es izquierda? Este sería para un seminario que nos llevaría años. Yo prefiero hablar de movimientos progresistas, de partidos, de gobiernos, de políticas progresistas, en algunos casos incluso con muchas matizaciones, porque si bien efectivamente sus discursos han sido en algunos casos antineoliberales, y quizás esto es lo que hay más en común, lo antineoliberal, luego a la hora de la verdad, muchos de estos gobiernos han hecho políticas neoliberales, aunque hayan sido acompañadas de distribución del ingreso, de gastos sociales mucho más amplias que en la etapa dura del neoliberalismo. Hay gobiernos que tienen realmente una visión no solo antineoliberal, sino post-neoliberal. Incluso diría, hay algunos que hasta tienen proyectos que llaman de socialismo. Interesante. Ya hablar de socialismo es una respuesta no solo al neoliberalismo, sino al sistema capitalista. Cuidado, aquí hay un criterio también para tipologizar que es la izquierda. Alguien podría decir que solo se es de izquierda, y esto suena a dogma, a discutirlo, si se es anticapitalista. Lo otro son alternativas dentro del sistema capitalista. No es lo mismo
tener una política alternativa al interior de un sistema que tener una propuesta contra el sistema, supuestamente superadora de ese sistema. Cuidado. Y esto es un debate que no es solo en América Latina, es un debate que hoy está en el mundo. Cuidado. Y me parece bien importante, porque si uno dice una visión desarrollista en América Latina, es una visión alternativa. ¿Alternativa a qué? ¿Al neoliberalismo? Sí. Pero el liberalismo nació, se desarrolló y supuestamente en algún momento desaparecerá. Pero con esto estoy diciendo que son visiones, que son políticas que responden a unas coyunturas. Desaparecido el neoliberalismo, no desaparecerá el capitalismo. Cuidado. Lo permanente es el capitalismo, lo coyuntural es el neoliberalismo, para entendernos, como lo fue el keynesianismo en su momento o como fue cualquier otra política. Cuidado con esto, que en esta tipologización, en mi opinión, es muy importante aclarar esto, porque si no, metemos en el mismo saco al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner Fernández, junto a Chávez, junto a Correa, junto a Evo, junto a Pepe Mujica, junto a Lula o a Dilma, etcétera, etcétera. Y obviamente no. Por eso tipologizar. Digo, me parece clave, fundamental. Y ver elementos en común, pues sin ninguna duda. Yo ya decía lo del antineoliberalismo. Pero también considerando que las políticas neoliberales que se aplicaron en Chile no fueron las mismas que se aplicaron en Uruguay. Por ejemplo, en Uruguay hubo un referéndum con la dictadura neoliberal y dictadura represora, asesina, y perdieron el referéndum y dejaron el gobierno. Eso no pasó en Chile, eso no pasó en Argentina, eso no pasó en otros países. ¿Por qué? Porque responde a una serie de especificidades de los movimientos sociales, de la vida política, económica, social, ideológica del país, en este caso de Uruguay. Son todos matices, pero yo diría más que matices. Hablar de modelo, en mi opinión, eso ya es algo mucho más conformado. Es más fácil hablar del modelo después de 10, 12, 15 años de experiencia que a priori. Pero, repito, por lenguaje nos facilita muchísimo. Otro rasgo en común es el liderazgo. Los liderazgos han sido experiencias basadas en grandes figuras de fuerte personalidad, de fuerte liderazgo. Casi diría, en algunos casos, el liderazgo era la mayor fortaleza, séqueme la expresión, de ese gobierno, pero al mismo tiempo se convertía en su mayor debilidad, porque si desaparecía, y hay experiencias, Chávez, Venezuela, el líder, pues eso iba a generar un costo muy elevado, ya que el proyecto estaba asociado excesivamente a una figura, a un líder, a un hiperliderazgo. Los que están más informados recuerden hasta que el propio Chávez en un momento protestó, se quejó de que dijeran de que él ejercía un hiperliderazgo. O sea, que llegó al debate con el propio líder. Y en varias conferencias a los presidentes, él criticó a sus críticos, por decirlo de alguna manera. Avanzo porque avanzan más rápido los minutos y sé que Alicia no me va a dejar desarrollar ninguna de estas cosas, sino en tal caso luego. Aciertos, para mantener la pregunta, pues muchísimos aciertos, enorme cantidad de aciertos. Nunca en algunos países de América Latina o en todos y cada uno de estos gobiernos, con todas sus diferencias, ha habido grados de bienestar social, económico, de distribución de ingresos, mejor que con cada uno de estos gobiernos. Indiscutiblemente. Para mí, no he traído las estadísticas, pero podría traer todas y cada una. Tengo inclusive alguna cosa publicada al respecto, donde, en mi opinión, está clarísimo. Esos aciertos impiden ver
los errores? Pues no. Yo diría hoy, después de más de una década, de 15 años más o menos, del inicio de este proceso, tendríamos que sentarnos a ver más los errores para corregirlos, no para llorar lo que pudo haber sido y no fue. Eso se lo dejamos a los tangueros, Vallicho mirando la pantalla, pero no tiene, o a los defensores del bolero, no importa, cualquiera, no hay por qué desgarrarse ni llorar el ayer, lo que pudo haber sido y no fue. Lo que importa es hoy y mañana. Y para que haya mañana tiene que haber hoy, necesariamente. Por lo tanto, discutir los errores o discutir los no aciertos, para que no digan que se es demasiado radical, pues yo creo que eso es importante. Y si tengo unos minutitos, diría 2 o 3 cositas a toda velocidad. Una de esas cosas es que la mayoría de estos gobiernos, hablo de la mayoría y no quiero citarlos con detalle porque si no ya estaría haciendo la tipología y obviamente es otra discusión. A mí me cuesta llamarle izquierda a determinados gobiernos que estamos aquí viendo, lo que no quiere decir que valore, aplauda y reconozca toda una serie de méritos. Pero para entendernos, algunos de ellos corresponden a lo que en la literatura al uso se suele llamar la nueva izquierda. Y si hablamos de la nueva izquierda, estamos diciendo que ha existido, o todavía existe, una vieja izquierda. Obvio. Esa vieja, o viejas en plural, para seguir defendiendo esas diversidades. Esas viejas izquierdas, en su no éxito o en sus derrotas históricas, dieron pie al surgimiento de estas nuevas izquierdas, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Si no hubiera existido un 1 de enero del año 59 con la entrada de la guerrilla comandada por Fidel Castro, el Che, Camilo y otros a La Habana, en La Habana, no hubiera habido una experiencia, la Revolución Cubana, que marcó la historia de América Latina. A partir de ahí podemos, no hay tiempo, no es el momento, no es el lugar, pero eso significó que la demostración de que otra izquierda previa no había podido acceder a las esferas de gobierno como hubieran querido. A partir de ahí se inician otros cambios y otras experiencias. No podemos olvidarnos 70-73, Chile, que es la primera vez que la Unidad Popular, que una fuerza, una alianza, una coalición de grupos políticos, Partido Comunista, Partido Socialista, el MAPO, otra serie de organizaciones de distintos orígenes, llegan al gobierno por la vía electoral, inclusive algunas de estas organizaciones definiéndose marxistas, ojo, y profidelistas de Fidel Castro, de Cuba. Ojo, es verdad, 3 años después, el golpe fascistoide, más que fascista, fascistoide, reaccionario y asesino del general Pinochet y sus aliados políticos, civiles, lograron poner fin a esa experiencia. Seguimos para adelante y los movimientos populares y las fuerzas de izquierda organizadas tradicionales pues van transformándose y son, en mi opinión personal, los movimientos sociales los que van expresando las protestas, las injusticias en estas sociedades. Y son estos movimientos sociales los que en definitiva a una buena parte de estos gobiernos, subrayo, a una buena parte, no digo a todos, los llevan a acceder al gobierno también por vías electorales. ¿Qué errores? Yo diría más que errores, debemos constatar que algunos de estos gobiernos y algunos de los que los analizamos no supimos diferenciar llegar al gobierno de llegar al poder. Acceder al gobierno, a cualquier gobierno, en cualquier lugar del mundo, no es acceder al poder, es simplemente acceder al gobierno, que es mucho, sí, condición necesaria, pero no suficiente, nada suficiente para ejercer el poder. El poder se quiso, por parte de uno de estos gobiernos, empezar a construirse desde el gobierno.
Ojo que esto es clave. En mi opinión es clave. Y en la medida que algunos de estos gobiernos, no hay tiempo para decir cuáles, cómo, porque eso ya es más complejo, digamos, no ejercieron en la construcción del poder, algunos están cayendo o caerán en los próximos horas, días, meses o pocos años, digamos. ¿Por qué? Porque construir poder es construir organización, es construir participación activa de las bases, de los sectores populares. Es formación política e ideológica, ambas dos. Si no se forman a las nuevas generaciones y a las medianas política e ideológicamente, estas a la primera de cambio, a la primer crisis de escasez de productos, por decir, que pueden ser por errores de política económica o pueden ser por sabotaje de otras organizaciones, nacionales o extranjeras, o ambas aliadas, llevan a que se vuelquen ideológica, políticamente, y lo que hoy gritaban a favor, mañana griten en contra. Sobre todo aquellos sectores que tuvieron un ascenso social y que accedieron por primera vez a unos bienes, creyendo que estos han caído del cielo, porque no han sido acompañados de un trabajo de formación, de educación, de pedagogía, política e ideológica. En este orden, ambas las dos, subrayo. Eso fue creando debilidad enorme, y todo esto llevó a que a su vez se expresara ¿en qué? En la matriz económica, en la matriz financiera, en que muchos de estos gobiernos no construyeron cambios estructurales a medio largo plazo, por una serie de razones. Ni desde crear, aunque en algunos casos se intentaron, inclusive en términos subregionales, es decir, entre varios países, desde crear bancos de desarrollo o bancos que permitieran financiar proyectos de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, ya que no me quedan nada más que 2 segundos, muchos puntos suspensivos, muchísimos puntos suspensivos, y digo, lo otro que algunos de estos gobiernos se olvidaron, omitieron, es que la política, los nuevos proyectos de transformación no son solo económicos, no son solo financieros, no son solo políticos o ideológicos, son también éticos. Y si no hay dentro del discurso y sobre todo de la práctica comportamientos, valores, actitudes éticas, esto es, no corruptas, los sectores populares dan la espalda a sus propios líderes de ayer. O por lo menos, y además, se le está dando argumentos muy sólidos a los enemigos de esos procesos de cambio. No hay que olvidarse que la política y la ética están muy relacionadas entre sí, aunque cada una de ellas tenga sus propias particularidades. Ojo, el otro peligro es sustituir política solo por ética. Con ética no comemos. Cuidado. Con política, si es una política económica, etcétera, etcétera, pues sí es posible comer. Pero hay que construir discurso articulador al respecto. Y si no, estamos viendo en estos días, hoy mismo puede caer el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, con su impacto espectacular para Brasil, sin ninguna duda, luego de años de gobierno del PT, con Lula y con Dilma en todos estos años, sino un impacto para toda América Latina, de sur a norte, incluida México. Cuidado, que México sigue siendo América Latina. Perdón. Muy bien. Bueno, Wesley, te damos la palabra. Y apago este micrófono. Muchas gracias. Tengo un problema, no los veo. ¿Me oyen? Sí. No los veo, ¿qué hago? Pero sí nos oyes, pero no nos ves. Ahorita viene José Carlos. Yo tampoco los veo, pero escucho perfecto. Ok.
Muy bien, entonces sigo con mi voz y cara de radio mejor que video. Y digo, o sea, la voz va a seguir, ni modo. Pero... Bueno, sí, ahorita José Carlos va a hacer algunos arreglos con ustedes, pero seguimos. Y bueno, a Wesley yo le pedí un poco que hiciera una introducción, pues estas políticas económicas, como de alguna manera, no sé si se insertaron también en lo que ha sido pues yo diría especulación que ha habido en los mercados financieros, y que bueno, quizás tiene mucho que ver, porque a final de cuentas, a través de este auge del boom en los commodities, principalmente de América del Sur, y bueno, México también está con su petróleo, pues vamos a tener una disminución gigantesca en cuanto a las retenciones y por lo tanto en el manejo del gasto público. Entonces, Wesley, por favor. Bueno, gracias. Sobre este último punto no tengo nada. Pero sobre el contexto en general financiero de lo que está pasando en Brasil y Argentina, quiero basar mi breve intervención y realmente voy a seguir algunas de las pistas que nos dio Pepe. No les voy a dar con todo el lujo del oratorio de Pepe, realmente van a ser puntos muy breves. Quiero plantear una hipótesis y luego pues a ver si ustedes están de acuerdo que la realidad cabe dentro de esa hipótesis, y si vamos con otras hipótesis, hay cosas de la realidad que no se explican, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por un punto que tomó el doctor Dennis del neoliberalismo. Ya tenemos unos muy buenos estudios históricos que han salido en los últimos años, que para mí completamente convencedores de que el neoliberalismo es un plan hecho desde una facción de capital que hoy es dominante, que es la financiera, ¿no? Y si hablamos de cómo manejan esta autoridad detrás del poder, yo creo que los hechos en años recientes nos apuntan a la hipótesis de que esos pocos bancos mundiales, globales, que unos 15 tal vez, establecen las reglas para todo el mundo y tienen la mentalidad que si o están con nosotros o están en nuestra contra. Es plata o plomo, quieren controlar todo. Si no pueden controlarlo, mejor desaparecerlo. También en el contexto, sobre todo sudamericano, entonces, ¿qué hace un país? ¿Obedecer o no? Yo digo, estamos frente a una situación de ley de Herodes. Me parece muy bien el planteamiento de Pepe, que si cooperamos, si hacemos todo lo que nos dicen, caso México, no nos va muy bien. Si decimos que no, vamos por un plan nacional, vamos a actuar con soberanía nacional, vamos a tomar nuestras propias decisiones en materia de política económica, pues no gobierna. Entonces, y ahora creo que sí estamos en momentos parecidos a los 70s, sí estamos viendo el regreso con venganza de la restricción externa. En los años 70, la restricción externa se siente sobre todo con tecnología, las importaciones de bienes de capital. Ahora la restricción externa se manifiesta en el dólar. Lo que se necesita hacer para tener dólares y el poder que los actores externos ejercen mediante fuerzas financieras. Y si vemos específicamente los casos de Brasil y Argentina, podemos ver, si estamos siguiendo esa hipótesis, cómo esos dos países se pasaron de soberanos y por lo tanto hay que quitarle sus gobiernos. Ahora, ¿qué son los pecados mayores de Brasil? Según yo, en ambos Brasil y Argentina muy pecadores. Creo que sobre todo Argentina, más Argentina, pero Brasil tiene pecados también. Pecado muy fuerte, tener una banca pública nacional fuerte que es capaz de impulsar y ser un motor de una economía nacional.
vemos la gran diferencia entre Petrobras y Pemex. Uno se financia con recursos nacionales, crédito nacional, y se hace grandes avances. El otro, caso Pemex, rentamos todo, cero avance, puro retroceso y ya nada más, pues parece que la única cosa que nos sirve Pemex es para que nosotros financiar los gastos de la hija de Champs, ¿no? Pero bueno. Que en Brasil más o menos se votó las grandes informáticas, ir por su propio sistema informática después de todo el hackeo y los sistemas que han lanzado los estadounidenses ahí. Tenemos la propuesta que nunca ha salido mucho, el Banco del Sur, tenemos controles de capital, y si vamos a Argentina vemos cosas parecidas. Participación en Banco del Sur, controles de capitales y sobre todo lo que vemos en Argentina a diferencia de Brasil. También tenemos por muchos años bajas tasas de interés. En Argentina, yo digo más que cualquier otro país en América Latina, tenemos la recuperación de un espacio de soberanía nacional basado en un pueblo inteligente. Un pueblo que en 2001-2002 pudo identificar quiénes fue la facción de capital que los estaba dando una peor vida, que fueron los bancos. Y fue expulsar a los bancos, expulsar al Fondo Monetario, recuperar el peso, recuperar la banca pública y, milagro, tenemos muchos años de fuerte crecimiento. Ahora, es interesante ver el discurso que llevan en esos lugares. Yo creo que no puede ser más importante al punto del doctor Denis. Esta necesidad de una educación política a los pueblos para que entiendan la diferencia entre usar el crédito y la moneda nacional y depender de extranjeros. Es un punto, si alguien quiere ver uno de los ensayos más bonitos escritos por mí, por Keynes en 1933, que da a un público en Irlanda muy significativamente, que está en línea, no la financiera, la soberanía nacional. Vemos como él dice y como se ha manifestado en la realidad, no hay peor control que el financiero manejado desde afuera sin tener una gerencia local. Es una forma muy fácil de dominar un país. Y obviamente cuando uno depende de factores políticos extranjeros, el problema es que no tenemos el control. No tenemos el control sobre nuestro propio crédito y el control de afuera, hemos visto por 30 años en México, es restringir el crédito. Si vamos a tener crédito abundante para producción y empleo, más o menos vemos que tiene que ser interno. Ahora, en el caso de Argentina, todos están pegando muy duro a la corrupción kirchnerista, ya en las noticias. Yo diría... Yo no conozco tan de cerca la situación. Hay mucho humo, supongo que algo de fuego. Pero yo digo, y tal vez suena burda, pero es muy diferente tener una burguesía internacional dominante y uno, especialmente financiero, y uno productivo nacional. Realmente no quiero dar una apología a una burguesía nacional productiva, porque en América Latina vivió horribles experiencias bajo su mando en los años 60, 70, ¿no? Pero es muy diferente tener este espacio donde toda una economía puede crecer, y eso fue el peor pecado de Argentina. Vemos realmente nada más al puntito del iceberg de la corrupción de la derecha en los Panama Papers. Son todos hasta ni hasta el cuello. Están todos hundidos en lodo. Todos son corruptos. La izquierda, hay corrupción, claro. Todo. Digo, la corrupción sistemática es estrategia de derecha, no de izquierda. Luego sale en la izquierda, pero no es el plan estructural, vamos a decir. Ahora,
el golpe financiero. A ver si vamos, qué va a salir de las noticias de Brasil y Argentina. Nada más quiero recordarles la situación europea y con eso termino. El neoliberalismo sí es un minotauro global, como bien dice nuestro, supongo que colega Yanis Varoufakis, pero ya lo admiro tanto que ni puedo pensar que es nuestro colega. Ha escrito unas cosas muy bonitas últimamente, su libro sale ahora. Habla de la transición de tanks to banks, de tanques a bancos. Dice lo que hicieron el Banco Central Europeo para forzar su salida y la derrota política de Tsipras fue realmente terrorismo financiero del Estado. Cuando el Banco Central Europeo, juzgando que sean solventes los bancos griegos, le corta su financiamiento, ¿no? Vemos la misma cosa en Argentina en el año 2001. Siempre siguen mintiendo. No, Argentina dijo que no. No, fue el fondo que cortó el financiamiento primero. Eso es lo que desencadenó el momento final de la crisis. Vemos lo que pasa. El único país del mundo que se han enfrentado sus banqueros, que causó una crisis desde Argentina, Islandia. Sus banqueros al bote, nuevo presidente, nuevo alcalde para su capital, que fue hasta un cómico, ¿no? ¿Y qué hacen? Los tachan un estado terrorista, Islandia, por no pagar los depósitos a los británicos. Vemos las cartas que mandaron tanto, y eso es información que salió el año pasado, ¿no? Que mandan cartas al gobierno español, irlandés, italiano y Grecia 2 veces. Todos están bajo rescate. Si no acatan a nuestras demandas imperiales, vamos a cortar su financiamiento, vamos a colapsar su gobierno, ¿no? Vimos eso en América Latina en los 80s, igual que vemos la forma que han subyugado a las economías latinoamericanas nada más para abrirlos y extraer todo su excedente. Están realmente usando los mismos trucos sucios en Europa ahora y otra vez ahora, tal vez nuevos trucos sucios en América Latina, ¿no? Entonces es muy importante, creo, ver lo que está atrás de esos trucos, porque cuando vemos los elementos remotos podemos interpretar, yo creo, con mayor fidelidad los hechos más cercanos y inmediatos que estamos viendo. Muchas gracias. Bien, pues le vamos a dar la palabra a Julio. Julio, la idea, bueno, un poco, ¿cómo estás tú desde Argentina viendo las cosas? ¿Cómo está esto de que Argentina, yo creo que hay que apagar ese micrófono? ¿Cómo está viendo Argentina el retorno a los mercados financieros? Y bueno, sobre todo tu opinión, pues desde el Cono Sur, pues es muy importante. Te damos la palabra, Julio. Bueno, muchas gracias, un gusto. Espero que ustedes estén viendo y escuchando bien, porque nosotros no los vemos a ustedes. Y en la última parte de la intervención de Wesley también escuchábamos bastante mal. Simplemente corroboren que están escuchando adecuadamente. Como en foto, estás congelado, no te vemos. Ahorita va Bueno. a José Carlos que venga a ver si se puede arreglar. Y porque a Josefina sí la vemos muy bien, pero a ti estás como en paz. Entonces están diciendo acá que tienes que habilitar el video. Mira, ahí lo deshabilito, ahí está deshabilitado mi video. Ok, entonces ahora habilítalo. Y ahora lo habilito y yo aparezco en pantalla y yo me veo bien, pero por eso preguntaba si ustedes ven bien. Pero bueno, lo que importa es escucharnos, así que si les parece, avanzo. Si se puede mejorar, se mejora. Ve Bueno, avanzando, pues. Lo primero es saludar la iniciativa del debate, me parece muy importante, muy necesario.
Simplemente les comento que la semana pasada participé en un debate en Cuba sobre este mismo tema, donde hubo representaciones de 22 países de todo el mundo, no solo de América Latina, y hay mucho interés en todo el mundo por discutir América Latina. Así que me parece muy importante que la revista Problemas del Desarrollo se involucre en este tipo de debates y lo hagamos con cierta regularidad. Así que lo primero, destacar la importancia de este debate. La segunda cuestión general es que este debate está enmarcado, y no puede ser de otra manera, en la crisis mundial del capitalismo. Una crisis que empezó en el 2007-2008 y que todavía continúa. Es muy pobre el crecimiento de la economía mundial, de los principales países capitalistas desarrollados, Estados Unidos, Europa, Japón, e incluso empieza a haber problemas con la gran expansión china, que fue la novedad del último tiempo. Yo creo que no se puede pensar los problemas de la economía de América Latina sin pensar en la economía mundial, aunque obviamente hay especificidades económicas y políticas en la región. En la pregunta que me hacía Alicia, previa a esta videoconferencia, estaba el tema de la reinserción de la Argentina en los mercados financieros mundiales. Sobre todo a partir del nuevo gobierno de la derecha en la Argentina, de Mauricio desde diciembre del 2015 y en pleno proceso de desarrollo. Y todo porque Argentina canceló parte importante de la deuda que se mantenía en default, y en ese acto, hecho hace menos de un mes, se consideró que el país, Argentina, volvía a los mercados financieros. El pago a los holdouts, a los que no habían entrado a los canjes de deuda, era la condición de posibilidad para el acceso al crédito externo, que junto a las inversiones externas directas constituyen las expectativas de las clases dominantes en la Argentina para relanzar el nivel de actividad muy deprimido ya desde años anteriores. Yo creo que hay una cantidad de mitos sobre el gobierno kirchnerista, sobre lo que pasó en la Argentina. La Argentina viene en un proceso de deterioro, de desaceleración de su economía ya desde hace unos cuantos años, y vinculado también al proceso de desaceleración de la crisis mundial, de la gran recesión del 2009. Creo que hay que leer adecuadamente los datos estructurales que presenta la economía argentina. Creo que aunque la Argentina haya pagado una parte importante de su deuda ahora para satisfacer las demandas de la justicia estadounidense y de los llamados fondos buitre, hay que decir que la Argentina no termina de salir del default, que todavía hay un proceso de negociación y de arreglo con acreedores externos que no han aceptado la última propuesta de canje de deuda y ni siquiera entraron a los canjes de deuda que ofreció el kirchnerismo en el 2005 y en el 2010. Por eso yo quiero ser muy enfático. La historia de la cesación de pagos argentina no terminó, y puede haber sorpresas por las demandas que hay hoy en curso contra la Argentina, sin perjuicio de la recreación de la hipoteca contra la Argentina que supone el elevado endeudamiento de la Argentina. Hasta ahora en los objetivos del gobierno, que es traer divisas del exterior, sea por préstamos o sea por inversiones externas, está habiendo poco éxito. La Argentina salió al mercado financiero hace muy poquitos días, muy pocas semanas, y obtuvo 16.500 millones de dólares, 12.500 de los cuales para pagar a los acreedores en default, y el resto para cubrir el tremendo déficit fiscal que tiene la Argentina, algo así como el 7% de su producto. Este es un arrastre. La Argentina tiene desde el año pasado el doble déficit que existe, el déficit fiscal
y el déficit comercial. La Argentina ha reingresado al mercado financiero mundial para tomar nueva deuda con destino a pagar vieja deuda. Y la Argentina, lamentablemente, en los últimos años, viene siendo un pagador regular, recurrente de deuda. Son distintos los valores que se ofrecen sobre la deuda pagada por la Argentina en los últimos 12 años. En palabra de la expresidenta argentina, la Argentina pagó 190.000 millones de dólares en los últimos años de deuda, con lo cual los acreedores externos han estado bastante satisfechos. Recién Wesley decía que una de las fortalezas de la Argentina es haber confrontado con la banca. Yo lamento decir que no es esa la realidad de la Argentina. La Argentina entró en default con los titulares privados de bonos de la deuda pública argentina, pero la Argentina nunca estuvo en default con los organismos financieros internacionales. A los organismos financieros internacionales se le cumplió regularmente los vencimientos de pago. Es más, al Fondo Monetario se le canceló anticipadamente una cifra superior a los 9.500 millones de dólares en el 2006, cuando no eran de cancelación obligatoria, y se canceló crédito a tasa relativamente baja para resolver una desvinculación relativa, porque Argentina nunca estuvo desvinculada del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual hay que seguir discutiendo mucho lo que ocurrió en la Argentina. Tengo más tendencia a coincidir con lo que planteó en el comienzo Pepe. Creo que ni la Argentina, ni Brasil, ni Uruguay se plantearon confrontar con el orden capitalista. Y creo que el imaginario de una burguesía nacional no corresponde en una época de transnacionalización. No hay burguesías nacionales. La economía argentina ha consolidado en los últimos años, durante este siglo XXI, ha consolidado el modelo de acumulación dependiente dirigido, orientado por las transnacionales. Argentina es un país que su modelo agrario está definido principalmente por la producción de soja, y eso está dirigido por las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. Los productores locales han sido subordinados a una lógica financiera y productiva que en la cúspide está, entre otros, Monsanto. Hoy hay problemas entre los pequeños productores, los productores locales y Monsanto, que exige una apropiación de regalías por las semillas transgénicas con que se desarrolla el principal producto de exportación. Y ustedes hablaban al comienzo del tema de las commodities. Bueno, la commodity alimenticia, soja principalmente, está en manos de grandes transnacionales. Eso se consolidó en los últimos años. Por eso el gobierno de los Kirchner en la Argentina no puede ser considerado un gobierno de izquierda, mucho menos un gobierno anticapitalista, aunque es cierto, como bien decía Pepe, se generaron políticas de distribución del ingreso que no afectaron la alta rentabilidad del capital concentrado, sea en el agro, sea en la industria o en la banca, porque en la Argentina lo que sigue predominando es la banca transnacional y la inserción subordinada de la Argentina a los mecanismos de la especulación financiera mundial. Solo a modo de ejemplo, y por el poco tiempo que tenemos, decirles que el Banco Central está tomando préstamos en la Argentina, está tomando crédito, está emitiendo letras del Banco Central al 37,5%, lo cual es una aspiradora para fondos de compañías de seguro, fondos de inversión, entidades bancarias, que en vez de prestarle a productores del agro, de la industria, prefiere prestarle al Banco Central porque tiene una tasa de retorno que está por encima o equilibrada a la inflación proyectada
para el presente año. Y ustedes saben que la inflación es una situación que perjudica a los sectores de ingresos fijos, a la mayoría de la población con escasos ingresos. La política que está desarrollando la Argentina es de fuerte especulación. Durante el gobierno anterior se decía que lo principal era la política de desendeudamiento. Bueno, el desendeudamiento significa pagar. Y el problema de la deuda, que es un tema que contribuye al despliegue de la crisis mundial del capitalismo contemporáneo, tiene un eje muy importante en el endeudamiento público. Es el problema de Grecia, es el problema de España, y si ustedes quieren es el problema de los países capitalistas desarrollados, así como en los 80 del siglo pasado el tema era México, América Latina y el sur del mundo. Hoy el endeudamiento público es uno de los problemas centrales, ejes de la sociedad capitalista a escala mundial. Por eso quizás la estrategia seguida sobre el tema de la deuda, los mercados financieros, es un tema que necesitamos volver a discutir. Es más, recién se mencionaba el Banco del Sur. El problema es que el Banco del Sur se anunció en el 2007 y estamos en el 2016 y el Banco del Sur no existe. Entonces no es real que sea una fortaleza la existencia del Banco del Sur. En el 2010 se anunció que UNASUR iba a desplegar una estrategia de una nueva arquitectura financiera en la región, y eso no se llevó adelante, y precisamente los principales obstaculizadores de una política de nueva arquitectura financiera fueron los grandes del sur de América, es decir, Brasil y Argentina. No tenemos mucho tiempo para exponer, quizá después tenga otro momento para intervenir, pero quiero decirles que la situación de la Argentina es dramática, que lamentablemente el no haber hecho los cambios profundos en la economía y consolidar los cambios políticos que ha habido en la región en este comienzo del siglo XXI es lo que abre las puertas a las políticas de restauración. Es lo que ocurre en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri y es lo que va a habilitar el impeachment a Dilma Rousseff en el Brasil, y corre el mapa de una agenda de cambio político, como veníamos reconociendo en nuestra América, para corrernos a estas políticas de restauración. El impacto de Argentina en el Cono Sur es muy fuerte, y por eso Obama, después de visitar a Cuba, vino a la Argentina como para compensar, al tiempo que visitaba un país gobernado por la izquierda de orientación socialista, quizás el único país que propone la orientación socialista, Cuba, vino a compensar para lo que creemos muchos. La Argentina es la esperanza de las clases dominantes de la región para cambiar la agenda de discusión. Y la situación brasileña es dramática, porque Brasil es una potencia en cantidad de población, Brasil económicamente es muy fuerte, políticamente es muy importante, y la situación de crisis política y económica de Brasil no contribuye para reinstalar la agenda política, económica, ideológica de cambio necesario en nuestra región. Termino diciendo, y si después ahí podemos profundizar más, que estos debates son necesarios porque necesitamos un diagnóstico muy adecuado de qué es lo que ocurrió y ocurre en América Latina en los últimos años, cuáles son los errores, si cabe la palabra error, y cuál es la agenda que hay que plantearse. Yo creo que sin plantearnos por delante que no es un tema de modelo productivo o de desarrollo en general, sino que el problema es que hay que discutir las mismas bases del capitalismo y pensarnos si hay condiciones de enfrentar la crisis alimentaria, la crisis energética, la crisis financiera, la crisis medioambiental, la crisis climática, discutiendo muy fuertemente el patrón productivo, el patrón de consumo a que nos llevan las clases dominantes, el orden capitalista a escala mundial y que se aplica con especificidades en nuestro país. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Todavía tenías 9 segundos, 8 segundos. Bien, muchas gracias, Julio. Pues
Pues vamos ahora con Mónica, ¿verdad? Para ver cómo va Brasil, quién fue el culpable, ¿verdad? Y si hubo o no hubo corrupción, porque como decía Pepe, creo que la ética es muy importante cuando se arma un gobierno y las políticas económicas que lo acompañan. Bien. Perfecto. Yo también quisiera sumarme a los agradecimientos de los que me antecedieron por la iniciativa de la revista. Es fundamental y muy apropiado, justamente si estamos pensando el día histórico, que es el día de hoy, que se está votando en ese momento la admisibilidad por parte del Senado brasileño del proceso de impeachment para darse seguimiento. Entonces, para los que están conectados en línea y quieren acompañar los debates en el Senado brasileño, yo les recomiendo una ventanita extra y oídos a los dos eventos a la vez, ¿no? Entonces, porque si en algún momento se dijo que la revolución no sería televisionada, el golpe está siendo en tiempo real pasado en YouTube. Entonces, si se meten a TV Senado, ahí van a tener el gusto de ver un golpe en marcha. Pues bien, yo voy a tratar del tema que me pidió específicamente Alicia, de la corrupción, pero antes yo quisiera hacer una aclaración y ubicar un poco el habla del conversatorio que tenía programado hoy, ¿no? Lo que yo tenía programado decir. Rescatando un poco lo que arrancó diciendo el doctor Denis, las grandes tendencias y algunas particularidades en América Latina, ¿no? Estamos enmarcados en esa gran tendencia, como Julio Gambina también dijo, de esa restauración conservadora, justamente por el descuido de esas iniciativas de los gobiernos progresistas en no politizar lo que fue el incremento del consumo y el combate absolutamente inédito de la pobreza en nuestras regiones, no politizar esa discusión y haber sido muy tímido en lo que fue la reestructuración del modelo económico adoptado, ¿no? Entonces, todavía tenemos fuertes la reprimarización sigue siendo un tema fuerte en el Cono Sur. Los bancos, si tomamos también el caso brasileño, los bancos jamás ganaron tanto como ganaron en el periodo, en la era Lula-Dilma, pero eso no significa echar al niño con el agua, ¿no? O sea, son dos contracaras de una misma moneda. Es un proceso que, si bien no es anticapitalista, y ahí sí estoy de acuerdo con los que hablaron anteriormente, pero no es el continuismo automático del neoliberalismo, no es una vuelta de tuerca del modelo neoliberal. Esas experiencias, y ahí sí hablando más de la experiencia brasileña, se manifiesta en un gobierno que por primera vez en la historia del país se trató de hacer justicia social. Entonces, corrigir una deuda histórica a través de programas sociales, y por bien algunos caracterizan como asistencialistas, pero no solo eso, pero el incremento sistemático del salario mínimo. Entonces, sí hubo a velocidad de placa tectónica, pero sí hubo un cambio en la forma de acceder por parte del Estado. Entonces, y ese es un cambio. Ese cambio lento y gradual y bastante con vaivenes y lleno de contradicciones es lo que está siendo amenazado hoy. Y es justamente ahí es un poco donde se mezcla de manera un poco más compleja lo que es el tema de la investigación criminal por parte del Poder Judicial de acusaciones de corrupción y la desestabilización política de gobiernos legítimamente electos por su población, los representantes legítimos de una población. Entonces, ese cruce me lleva a pensar en una hipótesis, es una hipótesis que apenas voy empezando a trabajar, pero que sí puede explicar muy bien sí se puede aplicar muy bien al momento actual de Brasil, ¿no? Entonces, lo que vimos y lo que estamos viendo es una politización de la justicia y una criminalización de la política económica. ¿Por qué la politización de la justicia? Obviamente sí hubo una serie de eventos de corrupción y el PT está con la mano llena en esos eventos, pero la investigación criminal tiene que ser llevada a cabo de manera absolutamente independiente al proceso político. Entonces, a la vez cuando se hagan las denuncias, se apuren las denuncias y en el ámbito judicial se haga la condenación de esas malas prácticas, perfecto. Eso es absolutamente dentro del orden republicano.
Lo que vimos fue un uso político de una investigación criminal para desestabilizar un gobierno democrático. Entonces, esa es la pata de la politización de la justicia. La otra patita, que es la criminalización de la política económica, es porque en el gobierno Lula, si bien es cierto que no hubo un modelo claro, estaba un bosquejo de un nuevo modelo, y ese bosquejo es lo que está siendo interrumpido. Eso arrancó justamente con las medidas anticíclicas para hacer frente a la crisis financiera internacional del 2007-2008. No fue un país que adoptó en ese entonces políticas de austeridad, fue un país que sí adoptó medidas heterodoxas y su banca pública tuvo un rol fundamental en la expansión del crédito en esas medidas heterodoxas, y es esa acción, esa forma de interpretar la política económica y de construir las bases de la estructura a partir emanados del Estado es lo que está siendo criminalizado hoy. Si ustedes ven, acompañan lo que es la pieza de denuncia, la acusación de la denuncia que está en la base del impeachment, van a encontrar dos elementos. Los dos elementos que el Senado, que la Cámara de Diputados, en esa sesión vergonzosa del 17 de abril, aprobó para que fuera encaminado al Senado, las dos piezas fundamentales son las famosas pedaladas fiscales, que es justamente el uso de la banca pública para hacer frente a los pagos de los programas sociales, y el Tesoro retrasó el repase a esos bancos públicos, configurando lo que sería en la versión de la acusación préstamos de los bancos públicos al gobierno, pero no fue eso. Y el otro son unos decretos de crédito suplementario de orden orçamentário, siquiera financiero, presupuestario, mejor dicho, no siquiera financiero. Entonces, la criminalización de la política económica es lo que estamos viviendo hoy. Están criminalizando, están tratando de imputar crímenes de responsabilidad a la presidenta por haber echado a andar una política expansionista de carácter heterodoxo. Entonces, lo que está en la base del proceso de impedimento no son las corrupciones de la investigación Lava Jato, ¿no? O, como se dice en portugués, ¿no? De las investigaciones de corrupción del PT. Eso no está en la denuncia. Lo que está en la denuncia es el manejo del Estado interviniendo en la economía. Y es eso lo que está siendo criminalizado, y es la base de la acusación jurídica, de ese proceso de impedimento o del impeachment, que es un proceso jurídico y político. Por eso está siendo evaluado hoy la admisibilidad en el Senado. Una vez que sea aprobado, el Senado brasileño tiene 81 senadores, 81 senadores, con la mayoría simple, la mayoría sencilla, se aleja la mandataria del poder, que es lo que se espera que pase mañana. O sea, el senador que funge como secretario del Senado le va a llevar la notificación, será afastada por 180 días. En ese periodo sigue el proceso de impeachment. Al final de 180 días se va a plenario del Senado de nuevo, y con la mayoría, ahí sí, una mayoría calificada de 2/3 de los senadores, se quita el mandato definitivamente de Dilma, ¿no? Entonces, ese es un poco el escenario que estamos viviendo allá. Con base en la hipótesis que había lanzado y tomando en cuenta esa coyuntura que mañana mismo asume el nuevo gobierno de Michel Temer, déjame un paréntesis, ¿no? Hacer un paréntesis sobre ese personaje tan nefasto, ¿no? La base aliada del PT, porque eso también es el tema de los gobiernos progresistas, son las alianzas o ese presidencialismo de coalición que caracteriza la forma como esos gobiernos llegan al gobierno y no al poder, como bien dijo Pepe, ¿no? Te empujan a hacer acuerdos con una serie de partidos que, pues, son complicados y problemáticos. Ahí. El PMDB es un partido que sí ha jugado un papel muy importante históricamente en Brasil, justamente para restablecer el orden democrático, quitando, pues, en la transición lenta y gradual del régimen militar hasta la apertura y redemocratización de la sociedad y la política brasileña, pero que se acomodó en el gobierno. Entonces, entra el gobierno con los tintes ideológicos que sean, entra uno, sale otro, y el PMDB sigue ahí. Y el Michel Temer, el vicepresidente, es justamente de ese partido. Y fue una de las cabecillas en la articulación de ese golpe. ¿Y por qué es golpe? ¿Por qué es golpe? Porque no en la Constitución brasileña sí está el dispositivo, está contemplado el dispositivo de interrumpir el mandato de un
de un jefe del Ejecutivo por parte del Legislativo, pero la forma como se está haciendo configura un golpe, porque no hay un crimen de responsabilidad. Entonces, esa es parte de la argumentación de la defensa. Entonces, es un poco atropellar la Constitución brasileña, la Constitución de 88. Entonces, una Constitución que tanto trabajo y tanta vida, sangre y sudor nos costó sacarla, ¿no? Pero bueno, Michel Temer, entonces, cuando tiene esa posibilidad de ser el nuevo presidente, él y su partido lanzaron un documento que se llama Puente para el Futuro. En Puente para el Futuro lo que vemos es un proyecto clarísimo de austeridad. Entonces, todo lo que se empezó, cortes de programas sociales, de nuevo la obsesión con el superávit primario, todo el recetario que América Latina lo sabe de memoria, ¿no? Que fueron por la base de los años 80-90. Entonces, es eso lo que nos espera. Y ahora sí, ya para ir finalizando, ¿cómo voy a decir? Pero ya para ir finalizando, ante esa coyuntura, ese escenario, ¿cuál es el impacto en América Latina? ¿Cuál es el impacto de la salida de Dilma de esa forma y el impacto regional? Brasil, en términos de política exterior, con Lula, si bien hacia adentro, en la forma de organización de la estructura productiva, fue más lento en hacer cambios, y los cambios se ven de manera mucho más incipiente, en términos de política exterior, Brasil siempre constituyó un apoyo, un aliado a los gobiernos progresistas de la región. Si hubo alguien que en los foros internacionales defendía a Venezuela, era Brasil. Por más que haya por más que haya tenido mala gana con la nueva arquitectura financiera y el Banco del Sur internamente, porque eso fue el Senado y la Cámara de Diputados que frenó el avance de esos bancos, no el Ejecutivo Nacional. Y en términos exteriores era la gran pilastra de apoyo de esas iniciativas. Entonces, lo que podemos esperar es yo sé que los niveles de popularidad de Evo Morales en Bolivia siguen firmes, aún con el último retroceso en la consulta popular. Ecuador ahí también es a raíz del temblor y de las acusaciones de mal uso de los recursos de emergencia para el temblor, ahí ya también van sobre Correa en Ecuador. Entonces, en términos regionales, lo que está pasando, lo que pasará entre hoy y mañana en Brasil es definitorio. Es un parteaguas de una experiencia que duró poco, dejó marcas y está siendo absolutamente desarticulada, que son los gobiernos progresistas en la región. Muchas gracias. Bien, pues le damos gracias, Mónica, y le damos la palabra a Josefina. A ver, ella que está allá, que ya tuve la experiencia yo de vivir el Cono Sur, y la verdad es otra dinámica, otra información, otras comunicaciones, y la verdad que me da mucha envidia que estés allá, Josefina. Bueno, a ver, Josefina, ¿tú qué piensas? La idea es, bueno, tú desde tu visión como mexicana, ¿cómo ves el sendero del desarrollo de América Latina? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Alicia, saludos a Pepe, a Mónica, a Wesley y desde luego a Julio que nos anda desconectado y con el cual nos vemos intensamente en esta reflexión permanente sobre la situación de Argentina y de América Latina. Yo empezaría con la perspectiva histórica. Con Julio hacemos la próxima semana la conmemoración de los 100 años de la publicación del imperialismo del mundo. Entonces creo que tenemos que empezar por el imperialismo. Muy rápidamente, volver a tenerlo enfrente, porque en la perspectiva histórica, porque nuestros países estructuralmente, ¿me están escuchando o hay problemas? Interferencia. No sé si me puedan apagar aquí el micrófono, que no sé cómo se apaga esto. Sí, adelante, Josefina. Bueno, entonces decíamos, el imperialismo definió en su surgimiento a finales del siglo pasado las características del desarrollo capitalista en América Latina, de un capitalismo dependiente y subdesarrollado. 100 años después, un siglo y medio después, 120 años, queramos, ¿cuáles son hoy las características que bajo la etapa de la globalización y de las políticas neoliberales adquiere la reproducción de la dependencia y el subdesarrollo en esta etapa de la financiarización?
Yo creo que esto es un marco de partida muy importante que no voy a desarrollar para nada, que voy a hacer puros puntos de reflexión. Lo otro, en particular desde México, pero el neoliberalismo y la globalización y la crisis en la que surge, en la crisis larga desde los 70, desestructura nuestras estructuras productivas, capitalistas y subdesarrolladas, pero que se habían alcanzado bajo el modelo de sustitución de importaciones. Todo esto se desarticula con la privatización, se rearticula de forma fragmentaria, sobre todo en el caso de México, Centroamérica, a través de la maquila y la exportación manufacturera. Se confirma toda esta estructura con el TLC, con el Tratado de Libre Comercio, y en el caso de México vivimos desde hace 30 años un crecimiento no solo mediocre, sino insuficiente, un PIB per cápita ni siquiera del 1%, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos elementos de que tenemos estructuras económicas históricamente dependientes, desestructuradas, que bajo la globalización y el neoliberalismo y la privatización se desarticulan y se van a reinsertar de una manera diferente al mercado mundial, donde el sector financiero es fundamental, y ya lo que saben ustedes más, que son todas las particularidades de la financiarización. Otro elemento fundamental es que también el momento de América Latina, para no decir del mundo, pero de América Latina, nos obliga a pensar desde la crítica de la economía política. Los asuntos no solo son económicos, son políticos. Es la correlación de fuerzas, porque estamos además de internamente en toda esta crisis política, que ya se habló de Brasil y de Argentina, pero que tenemos también una crisis, una renovada ofensiva del imperialismo. Lo que tenemos con la globalización y la crisis es esta descomposición o esta insuficiencia de los mecanismos internacionales, la ONU, etcétera, etcétera, la OMC misma. ¿Quién dictó las reglas del comercio mundial? Los tratados de libre comercio impulsados por Estados Unidos, los acuerdos bilaterales de inversión, el TISA, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una renovada, después frente a la crisis del 2008, la gran recesión del 2008-2009, el imperialismo ha decidido lanzar una ofensiva brutal sobre nuestros países y sobre todo sobre el trabajo. Y en general, podemos decirlo, ahí está Grecia, España y todo lo demás. Entonces, es este marco, estas crisis de nuestros países están insertas en estos procesos internacionales. Tercer punto, me decías que qué pasaba con México y cómo evaluar el progresismo, los gobiernos progresistas del Cono Sur. Pero yo creo que en México tenemos también la experiencia del gobierno progresista de la Ciudad de México, que tenemos que reflexionar, que va a arrancar con Cárdenas y luego ya con López Obrador y con el que sigue y hasta ahora, que va a tener políticas sociales, que va a tener políticas de compensación, de pensiones para los adultos mayores, que hace políticas educativas, crea las universidades y las preparatorias, que hace una política de urbanización, el Metrobús, digamos, sí, pero que va a haber, con este nuevo gobierno, tiene problemas de crítica, ya no solo de crítica en el sentido de crisis, ya no solo económicos, tenemos una gran deuda, sino sobre todo políticos, y ahora de contaminación, ¿no? O sea, ¿cómo está? Y además, ¿qué pasó con la crisis política en la Ciudad de México? La crisis del PRD. La alternativa está Morena, pero ahí tenemos cambios muy importantes. Entonces, yo creo que vale la pena también reflexionar esto, aparte de toda la reestructuración de la situación económica política de México, sobre la cual no voy a entrar. Pero otro elemento de esta crisis desde la política también, que ya lo señalaba Mónica, con esto de los poderes fácticos de la televisión. Yo creo que los medios y la política, es el cuarto poder, le decimos en México, los poderes fácticos son parte de la estructura del poder. O sea, esa estructura del poder ha cambiado, se ha recompuesto la burguesía, se han recompuesto la clase dominante, la clase hegemónica, tiene una recomposición ahí adentro. ¿Y cómo está hoy funcionando en nuestros países? En cada uno de ellos. Yo creo que son temas que tenemos que estar viendo muy. Recordemos que decíamos en las manifestaciones de las elecciones de 2012, Peña Nieto no ganó, Televisa lo compró. Entonces, ahí tenemos estos distintos elementos que juegan ahora un papel muy importante.
otro punto de vista ya pensándolo aquí desde cómo veo o siento, me asomo de la actividad permanente de Julio a la crisis argentina, que es una crisis económica, la problemática de la inflación cotidiana y sobre todo una crisis política que enfrenta resistencias. Hay una intensísima lucha de clases en este país. Se debate hoy en la Cámara y desde ayer y desde hace una semana la emergencia, una ley de emergencia laboral que va a decir no a los despidos, impedir los despidos. Si hay una fuerte lucha de clases, los trabajadores han logrado cierta recuperación, despidieron a 5.000, a 50.000 en el sector público y han logrado algunas reversiones de esos, digamos, de esos despidos. Pero hay huelgas en la banca, en el sector médico, en la universidad, en los metalúrgicos, etcétera, etcétera. O sea, este país se mueve seriamente. ¿Para dónde va? ¿Quién sabe? Ya veremos, ¿no? Otro elemento que veo de la crisis, que es muy importante, es cómo la ética, pero no la ética, yo diría que la corrupción y la ética encabezada por los organismos y las ONGs de transparencia y el Banco Mundial, tenemos que ser todos muy éticos, como si fuera la ética protestante con la que dice que se formó el capitalismo. Recordemos que el capitalismo tiene como uno de sus componentes fundamentales en la acumulación la corrupción, el fraude y el crimen. Leamos una y otra vez la acumulación originaria. Hoy la acumulación criminal es una parte de la reproducción de la acumulación del capitalismo. Y ahí está el narcotráfico y el lavado de dinero y todo lo que quieran en los papers de Panamá, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo creo que desde la izquierda una crítica severa, empezando por mí, por los que queramos, no le dimos esa importancia de una ética revolucionaria, para no quedarnos con la ética de superficie, a la problemática de la corrupción? Y nos quedamos en eso que llama ahora, que dice la atención, la judicialización de todo, de los movimientos sociales, de la política, de lo que quieran. Sí, los papeles de Panamá, pero nada más salen los políticos de todo el mundo, menos los de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa? No, por favor. ¿Quiénes son los grandes lavadores del dinero? Pues Estados Unidos, ¿no? Los grandes capitales de ese norteamericano. Entonces, este componente criminal de la acumulación hoy hay que estudiarlo y hay que denunciarlo y desde esa perspectiva plantear otra cosa. La crisis, entonces, está también en la crisis de la justicia, en la crisis del sistema jurídico del capitalismo en nuestros países, ¿sí? Esta justicia en México se expresa de otra manera distinta a la que dice Mónica, que pasa en Brasil. Pero la impunidad en México es terrible. Desde luego habrá más corrupción que en cualquier otro lado del mundo, pero nadie está en la cárcel por ello, ¿no? Más que algún político al cual se quiera vengar el político de arriba. Entonces yo creo que sí es muy profundo, digamos, profundizar en esta problemática y denunciarla como característica de la acumulación del capital, de su reproducción. Y finalmente, algo que desde la televisión yo veo de Brasil que me llama mucho la atención. La manifestación de la derecha, las manifestaciones multitudinarias por el impeachment, se envuelven en la bandera del país, como si ellos quisieran con eso, con ese símbolo, rescatar el país. Me parece que eso es muy importante. Nosotros tenemos que mantener, así como recuperar una ética realmente revolucionaria, solidaria y todo lo que puede llevar una alternativa de desarrollo diferente y no contaminante, todas estas cosas que podemos decir. También tenemos que tener el componente nacional, no olvidarlo, y con su complejidad y diversidad. Somos un continente, nuestra América, multinacionales. Tenemos indígenas, tenemos negros, mezclas de todo tipo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí los dejo, mucho gusto y seguiremos platicando. Si algo se me olvidó, pues luego lo anotaré porque ya los garabatos no sé dónde andan. Muchas gracias. Bien, gracias, Josefina. Y hay un país que nos faltó y yo le pediría a Pepe, que es Perú. Yo creo que Perú
es una lección muy importante de lo que está pasando. La semana pasada comentábamos con Alan Farley en Arequipa, en la reunión de APEC, de que él iba junto con Verónica Mendoza, me parece que así se llamaba la presidenta, y él iba como vicepresidente, y han perdido por muy poco frente a PPK, que resulta que el PPK es nada menos uno de los autores de un libro maravilloso, que es Latin American Washington Consensus, que está publicado por el Instituto de Investigaciones de Economía Internacional, que está en Washington, allí en DuPont Circle. Y bueno, no sé si ya está traducido por el fondo, desconozco, pero es un libro donde él, junto con Williamson, hacen toda una serie de lo que es el Washington Consensus y lo que faltó en muchos países. Entonces, pues ahora, un poco platicando también con algunas otras personas, comentaban que dado que Keiko ha ganado gran parte de la mayoría de los asientos en la Cámara de Diputados, me decían que Senado no tienen, no hay Senado, pero hay Cámara de Diputados. Entonces parecía que los votantes, ¿no?, los que van a votar, pues parecía que no iban a votar por Keiko y que a lo mejor votaban por el PPK. Y decían algo que me llamó mucho la atención, porque le preguntaron a Vargas Llosa que cuál de los dos era mejor. Bueno, entonces que él dijo, bueno, un poco, a lo mejor no lo voy a decir igual, pero comentaba que, bueno, que querían, si el cáncer o el SIDA, o sea, un poco diciendo que los dos eran lo mismo. Pero a ver, Pepe, tus reflexiones y después vamos a los comentarios entre los ponentes. No, muy brevemente. Vargas Llosa terminó apoyando a Kuczynski, al PPK. Caray, Ojo, como ahora en Buenos Aires apoyó la política de Macri y se reunió con Macri. O sea, no olvidarnos que el escritor Premio Nobel de Literatura, ¿no? Mario. Y además otra cosa, te interrumpo, y bueno, Julio lo debe de saber, me decían que andaba con la Isabel Presley. Exacto. Allí en la Feria del Libro. Exacto. De Buenos Aires. Exacto. Eso Julio nos dirá. Exacto, eso lo dejamos para después, la parte emocional, sentimental del poder está con la señora Isabel Preisler. Sí, cerremos paréntesis. El caso, en mi opinión, bien complicado para Perú, es que los dos que llegaron a la segunda vuelta, los dos son neoliberales. Totalmente. Digamos, que la mayoría de la población votó a un neoliberal versus otro neoliberal. Porque Verónica, como tú dices, que era la candidata de izquierda con más posibilidades, pues no llegó a la segunda vuelta. Entonces, Perú se encuentra en una situación que yo diría no está muy alejada de algunos otros países de América Latina. Lo que ocurre que en este momento, gane quien gane, ganará el neoliberalismo, que jurídicamente, que políticamente, que formalmente será democrático, porque ha sido la voluntad popular. Y una vez más nos encontramos con cosas que se han dicho esta mañana. Las correlaciones de fuerza son en muchos casos muy desfavorables por muchos motivos, entre otros uno que citaba Josefina ahora y que yo lo tenía anotado y que no dio tiempo, que son los medios de comunicación. Además de educación, obviamente los medios de comunicación, que de una manera o de otra condiciona a los ciudadanos. Y si los ciudadanos no están formados adecuadamente, pues obviamente en su expresión democrática, de la democracia realmente existente, que cuando es funcional al sistema existe y cuando no, pues no existe. De cualquier manera, es una democracia absolutamente regulada, intervenida por todos los sectores, poderes fácticos, que son los permanentes, los que no tienen por qué presentarse a elecciones. No lo necesitan, digamos. Entonces, el caso de Perú es un verdadero desastre, digamos, que los dos finalistas sean iguales. Lo que pasa que una es la hija de
Fujimori, que está preso, pero que si llegara a ganar no es disparatado pensar, ni siquiera es una hipótesis, es casi diría altamente previsible que salga a la calle. Una persona que además de criminal, porque actuó criminalmente en términos físicos, de matar gente, además del crimen económico, etcétera, etcétera, pues es un personaje que generó esta hija, que a su vez, no nos olvidemos, que fue primera dama, exactamente, que fue primera dama, o sea, que ya experimentó lo que es figurar, claro, y que tiene un hermano que también quiere ocupar espacio. Cuidado con la familia Fujimori. Pero el otro personaje es el académico, el intelectual, el hombre globalizado, el economista. Reúne todas esas virtudes y es un personaje, digamos, muy peligroso porque tiene además una sólida formación. Pero es un hombre claramente del gran capital transnacional, es decir, no cabe la más mínima duda. Lo único que sirva de consuelo, que está cerca de los 80 años y que si llegara a ganar, pues habría que ver quién es el segundo. Que si es al estilo Brasil, pues bueno, más vale que no haya segundo. Pero el caso de Perú es una pena, porque al no olvidarnos, no daba tiempo hoy, que en Perú se vio una experiencia política en el siglo XX, del 1968 a 1975, con el general Velasco Alvarado, Juan Velasco Alvarado, que significó todo un referente. Entre otros, no nos olvidemos que un tal Chávez hablaba de mi general Velasco Alvarado. Es decir, que Perú ha tenido una experiencia en ese aspecto muy singular. Obviamente no es tampoco el lugar ni el momento de ver sus virtudes y sus errores, sus aciertos y sus errores, pero sí ha sido un referente de no nacionalista, pero sí nacional, con fuerte influencia socializante, que tampoco digo socialista, pero sí socializante, y teniendo incluso como referente teórico, entre otros, a un tal José Carlos Mariátegui. Digo, a un tal, una de las primeras figuras del marxismo latinoamericano que pensó América Latina desde América Latina. Y eso vale la pena. Los 7 ensayos sobre la realidad peruana, yo diría, es un referente que no hay persona mínimamente politizada en América Latina que no deba leerlo. Pero ese es otro tema. El primer capítulo es... Magnífico. Le dejamos la palabra a Alicia porque si no me pongo a hablar y es peligroso. Sí, yo le voy a dar la palabra por si algo quieren hacer alguna reflexión en el orden en el que estuvimos hablando. Y bueno, también tenemos problemas del tiempo, pero Wesley, si quieres comentar algo. Sí, voy rápido. Primero, fue muy enriquecedor para mí estar en esta mesa y ojalá que siga, creo que es importante. Yo creo que es muy importante. Bueno, estamos en mayo, no sé si previo a las vacaciones, que es julio, quizás valdría la pena... Porque las votaciones en el Perú son el 5 de junio. El 5 de junio. O sea, estamos a la puerta. Si no lo hacemos antes de salir de vacaciones de la UNAM, lo haríamos al regreso. Y bueno, porque yo creo que lo que está viviendo América Latina es muy importante. Y bueno, yo tengo todavía, al concluir voy a decir algo, espero que no se me olvide, pero Wesley, te doy la palabra. O podemos reconvenirnos mañana a hablar de lo que pasa hoy en la tarde en Brasil. Una aclaración que muchas gracias a Julio Gambino. Tal vez hable mal. En 2001 el fondo suspende los desembolsos a Argentina. Argentina sigue pagando al fondo siempre. Hasta que hacen su gran reembolso y chao, nos vemos. Ahora, nada más para comentar unas cosas chuscas para salir con una sonrisa, agregando a lo que dice Pepe. Para mí es fundamental que estamos idiotizando nuestras sociedades, tanto los que estamos en la academia como los que están afuera. El neoliberalismo es una pseudociencia, es muy bien armado, pero es una pseudociencia. Sí tiene su ideología, su utopía, su metodología, pero es antimoral. Es antiético, es antiutópico, es antimetodológico. Su metodología es la mentira, para empezar ahí.
Su problema moral es, no se preocupen de problemas morales. Todos vamos a ser egoístas sin ninguna responsabilidad social y así el mundo va a estar bueno. En serio, eso es lo que dicen sus máximos curas. Ahora, entonces esta parte nos idiotiza y luego si vamos a las marchas y todos en la ciudad siempre vemos cosas muy divertidas. A mí siempre me gusta que ponen el emblema de Televisa con Te idiotiza, porque creo que es. Y dependemos mucho de información. Vemos un video de 2 torres cayéndose en llamas y ¿quién no va a creerlo, no? Necesitamos gente que ve aguas con su información. A lo mejor no vieron lo que vieron. Cosas por el estilo, ¿no? Ahora también que estamos en la tradición muy chusca de los lords y ladies aquí en la ciudad y en todo México, aguas que va a pasar en Estados Unidos. O vamos a tener una primera dama, no sé si han visto la esposa de Trump, pero medio estilo gaviota, ¿no? O vamos a tener un primer caballero en el señor Clinton. Y si usamos el término caballero para él, tiramos los dos a la basura, yo digo. Y para terminar con algo aún más chusco, podemos tener un primer caballero en Perú y es un compañero mío de la prepa. En serio. Ahí termino. Dale un saludo. ¿Quién fue? No, es. Vean y se puede, digo, lo vi con fotos, hay notas sobre él. Se me está yendo su nombre. Ahorita te pasas. Muy bien. Julio. Julio, ¿estás ahí? Bien, coincido en que el debate es muy importante. Primero hacer una consideración sobre la base de lo que dijo Josefina, de la articulación entre economía y política y nuestro carácter de expresión de pensamiento crítico. Yo creo que hay que ver que el cambio político en la región estuvo motivado no tanto por personalidades, esas personalidades fueron emergentes de dinámicas sociales que confrontaron con las políticas neoliberales. No hubiese habido cambio político en la región sin el gran movimiento contra el ALCA, sin el gran movimiento contra el pago de la deuda, sin el gran movimiento contra la militarización, sin los grandes movimientos populares que le abrieron la puerta a los gobiernos de cambio político en la región. Y por eso es importante ver lo que está ocurriendo ahora, procesos como el de la Argentina, que yo quiero caracterizar muy rápidamente, que empezó con una devaluación muy importante, que es una brutal transferencia de ingresos, que eliminaron las políticas de retenciones, otra forma de transferir ingreso nacional a los sectores más concentrados de la producción y la exportación. Los grandes beneficiados en la actualidad de la Argentina son los grandes productores y exportadores del agro, la industria y por supuesto la banca transnacional. La Argentina ha vuelto al circuito de la especulación, los acreedores externos son los grandes beneficiados. Se han eliminado los subsidios a los servicios públicos que perjudican a la mayoría empobrecida de la población argentina. Se mantienen los subsidios a las grandes petroleras, no solo se mantienen, sino que se acrecientan. El resultado de la Argentina actual es de estancamiento productivo y de inflación. La política del Banco Central es contractiva y estimula el enfriamiento deliberado de la economía para fortalecer su estrategia de metas de inflación. Las consecuencias son 140.000 despidos, suspensiones, chantaje hacia los trabajadores porque proponen empleo a cambio de menor salario, carestía de la vida. Y lo más importante, la gran novedad es que previo al 1 de mayo, el 29 de abril, hubo una gigantesca concentración popular convocada por distintas centrales sindicales, que es lo que le cambió la agenda política a la Argentina, y este es un momento de explicitación de una contradicción muy fuerte entre la política neoliberal que sustenta el gobierno de Mauricio Macri y un debate
que habilita la potencialidad de construir alternativa política en la Argentina. Y digo esto porque creo que lo importante a rescatar es que, como decía Pepe en la presentación, mucho de lo que ocurrió en América Latina no estuvo prepensado, preconcebido como proyectos preelaborados, sino que muchos fueron respuestas según se desarrollaron las circunstancias. Y nunca hay que olvidar que el origen del cambio político en la región fue la dinámica social de protesta, de resistencia, que generó las condiciones de posibilidad para que hubiera gobiernos que habilitaran la agenda de distribución del ingreso, la agenda de respeto a ciertos derechos económicos sociales, y eso es lo que en todo caso hay que intentar restablecer en este momento. Y termino justo cuando aparece en pantalla Alicia. Recién ahora veo a Alicia y a Josefina también. Teníamos que estar llegando al final para que se hiciera la luz y pudiera verlo a todos ustedes. Bueno, un gustazo. Palabra a Mónica. Ese también en mis consideraciones finales yo quisiera empezar diciendo, y para salir también con la sonrisa que Wesley propone, salir de aquí con la sonrisa a pesar del diagnóstico tan duro, es que para el caso brasileño, terminando la sesión de hoy, que parece que se va a extender hasta la madrugada de mañana, serán 180 días en que la lucha por la democracia va a seguir. Entonces, todavía no hay que tirar la toalla, ¿no? Y acompañando todo ese proceso, hay también luces al fin del túnel, ¿no? Yo, en lo personal, he descubierto senadores que hicieron toda la defensa de Dilma en el Senado, en las discusiones de la Comisión Especial del Impeachment, que son gente que absolutamente enorgullecen a la democracia y a la vida republicana. Y ahí entonces una serie de senadores que sí están bien preparados, son gente que realmente están absolutamente conscientes y comprometidos con representar a representar sus electores, ¿no? Sobre todo yo destacaría el trabajo y no es del PT, es del PCdoB, del Partido Comunista de Brasil, Vanessa Graziottini, que hizo un trabajo absolutamente fantástico en el Senado. Y el segundo punto para las consideraciones finales es el rol de la academia, de la universidad pública, de ese tipo de debate, de ese tipo de encuentro, ¿no? Yo entiendo que desde la academia nosotros tenemos ahí dos frentes de empuje, ¿no? Para que esos procesos que sí son emanados de demandas de los movimientos sociales y que se concretaron esos gobiernos, en parte de la acción de esos gobiernos progresistas, llenos de contradicciones, pero que están impulsando esa posibilidad de cambios, van por dos frentes. Uno es la docencia, entonces, seguir en el compromiso de la enseñanza y divulgación del pensamiento alternativo, no al mainstream económico. Entonces, desde el pensamiento crítico, desde la economía política y desde las heterodoxias de inspiración keynesiana o cepalinas, ¿no? Uno puede mantener vivo ese legado. Y el otro es desde la investigación. Desde la investigación tenemos que estar muy atentos a las reconfiguraciones del capitalismo a nivel mundial y tratar de entender cada vez más y más algo que Wesley dijo aquí, insistió mucho, que es cómo ese poder financiero global está actuando sobre economías subdesarrolladas, o no emergentes, subdesarrolladas, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos frentes en que desde la academia se puede seguir empujando el cambio social y que se construya finalmente a partir de bases económicas sólidas la posibilidad de avanzar en la elaboración de sociedades decentes, ¿no? Muy bien, gracias Mónica. Josefina. Bueno, también agradeciendo la invitación y además diciendo que tenemos que unir esfuerzos. Yo, sabes, también Alicia y los demás, casi todo el mundo, menos Pepe, estamos reorganizando y postulándonos nuevamente como grupo de trabajo de clase, de crisis, economía mundial y nuestra América,
alternativas y desafíos, y también dentro de nuestros planes, igual como lo venimos desarrollando hace muchos años en la REDEM, hacemos este tipo de intercambio, de tener sesiones 3-4 veces al año, de discusión de la coyuntura política o alguna reflexión teórica, y lo queremos seguir haciendo. Entonces creo que tenemos que conjuntarnos, ahorita estamos ni más ni menos, Alicia está en el GT, Mónica también, Julio también, yo también, Pepe se me olvidó invitarte, y a Wesley para la que sigue, ¿no? Pero juntarnos, ¿no? Juntarnos porque somos muchos o pocos a veces, y hay que juntar esfuerzos para ello. Lo otro también, se nos olvidó Venezuela en esta reflexión, porque Venezuela está a punto del plebiscito revocatorio. Entonces, que sí, también en una crisis de todo tipo, de la cual no voy a decir nada, sino que efectivamente creo que tenemos que seguir trabajando, reflexionando juntos. Algunas fundamental también quisiera invitar a Alicia, y nosotros haremos también la invitación, tomando juntos la iniciativa, es que continuando con la iniciativa de Julio, tenemos que reflexionar el imperialismo hoy. Yo creo que es el marco histórico en el que se desenvuelven todas estas problemáticas latinoamericanas y que tenemos que reflexionarlas. El imperialismo no está fuera, es parte de nuestra estructura económica, política y social. Entonces tenemos que realmente hacer un seguimiento, y más por la coyuntura norteamericana de las próximas elecciones. Entonces yo creo que en ese marco habría que hacerle un espacio muy profundo a una visión crítica de los Estados Unidos. Y bueno, aquí los dejo, me da mucho gusto compartir toda la sesión, y efectivamente a ver si a finales de junio nos contactamos, Alicia, porque nosotros como lo teníamos proyectado también. Bueno, saludos, felicidades, te escuchamos. Sí, bueno, yo quisiera un poco redondear unos 2-3 minutos. Bueno, en primer lugar, yo creo que la lectura de Mariátegui es indispensable, y yo creo que el sendero del desarrollo de América Latina está plasmado en el primer capítulo de los 7 ensayos. Me parece que Mariátegui nos da las herramientas para poder entender América Latina, no obstante que, bueno, ya tiene sus años y que muy pronto, yo diría que tendrá unos 80 años, la lectura de los 7 ensayos. 90 y vamos para el siglo de la publicación de los 7 ensayos. La otra es que efectivamente, tal como lo menciona Mariátegui, bueno, cuando hablamos de América Latina no es una sola, es muy complejo, son países totalmente heterogéneos y que se han insertado de diferentes formas al mercado mundial, y por lo tanto hay una construcción de clases sociales y de poder hegemónico totalmente diferente en cada uno de ellos, pero que al final están alineados dentro de un eje central, que es esa construcción del gran poder económico a nivel internacional. Algo que me parece fundamental y que no lo hemos analizado aquí, tendríamos que profundizar más. Julio lo toma cuando está hablando del déficit, porque efectivamente Argentina trae problemas ya, yo diría que a partir del 2006, 2007, trae ciertos problemas, reformas que no se hicieron a tiempo. Cuando yo estuve ya casi al final de mi estancia sabática, descubrí que casi el 60% de las divisas las controlan entre 5 y 6 grupos agroindustriales. ¿Qué puede hacer un gobierno cuando hay otro sistema paralelo de gobierno y de poder económico que le controla las divisas? Y aquí me parece que es fundamental el papel del Banco Central. Hace 2 semanas tuvimos una conversación con Bárbara Fritz, donde señalaba el papel que tuvo el Banco Central en Brasil. Por fin me dio luz para poder entender lo que está pasando en un país, que realmente lo que pase allí, bueno, va a generar toda una serie de nuevas actitudes para lo que es América Latina. Entonces, yo creo que el Banco Central, el manejo de la tasa de interés, el manejo del tipo de cambio, el manejo de la tasa de inflación, y sobre todo cómo el Banco Central pudo captar esas mayores retenciones a través de la exportación de commodities, cómo las pudo distribuir
a una mayoría de la población, pero que al final, por lo mismo de esa inserción que tenemos con el mercado internacional, bueno, llega un momento en que tú ya no puedes seguir promoviendo un gasto social para las grandes mayorías. Y que bueno, esto es Banco Central, pero que el Banco Central también tiene que ver con quien esté en el Ejecutivo. Y por último, bueno, dos cosas más. Hace unos días, no sé si ayer o antier, el Financial Times, y aquí es muy importante ver cómo The Economist, el Financial Times, el Wall Street Journal están viendo la situación de Brasil, a tal grado que dice Financial Times es que lo mejor que le puede suceder a Brasil es tener un nuevo gobierno. Y pasa por sí que fue elegido, o sea, la democracia se las pasa por otro lado. Y algo que con lo cual voy a terminar, y efectivamente lo que está sucediendo en este momento a nivel mundial es una gran preocupación pues de los organismos financieros y una preocupación muy grande de Naciones Unidas. Y un ejemplo está en los 17 puntos de los retos del desarrollo sustentable 2015-2030. O sea, estos retos de alguna manera hacen una reflexión en cuanto a los retos del milenio, reconocen errores, fortalezas, y ahora se plantean estos temas como la nueva agenda para los 15 futuros años. Y lo más interesante de los retos del desarrollo sustentable es que permean los documentos de la última reunión del Fondo Monetario Internacional. Están entremetidos en el World Economic Outlook, el panorama económico mundial del fondo, está metido en el Global Stability Report, también ahí están hablando, y en el Fiscal Monetary Report. Entonces, hay una preocupación muy grande, y algo que con lo cual termino es el papel del empoderamiento económico